Buenas tardes, mi nombre es Beatriz Ramírez, soy de la Universidad de Alta Distancia de México. Voy a presentar el caso clínico de nutrición enteral. Como introducción, bueno, la nutrición enteral se utiliza cuando nuestro sistema digestivo funciona, pero no es posible comer por la boca. Entonces tenemos diferentes vías: la sonda nasogástrica, la sonda bucogástrica, la sonda de gastrostomía, la de duodenostomía, la duodenal y la duodenal. En este caso, el paciente que vamos a ver empezó con una sonda nasogástrica y después se le hizo la gastrostomía. Bueno, como lo comenté, esta alimentación solo se da cuando no es posible darla por la boca y siempre se prefiere la enteral que la parenteral, porque la parenteral ya es vía intravenosa. Entonces, si el sistema digestivo funciona, siempre es mejor para el organismo, también para toda su recuperación. Y así igual también proporcionar a los pacientes los nutrientes que necesitan, porque de esa forma pues tiene más elementos para que la enfermedad evolucione a favor, o sea que empiece a curarse el paciente. Y bueno, aquí tenemos una fórmula que se recomienda por la American Gastroenterological Association de cuáles son las kilocalorías que se le debe dar al paciente. Esto se hace con base en el índice de masa corporal. Si más o menos lo que se utiliza aquí en el hospital es de 25 kilocalorías por kilogramo de peso, siempre y cuando esté el índice de masa corporal de 20 a 29. Si fuera ya un paciente con obesidad, pues tendremos que bajar esa cantidad. Luego a la inversa, si es un paciente que tiene bajo peso, tendremos que aumentarle las kilocalorías por kilogramo de peso. Bueno, pues nuestra paciente es femenina, tiene 39 años. El motivo de la consulta fue intolerancia a la vía oral y con dificultad para tragar. Fue eso, digamos que el principal motivo por el que llegó al hospital. Ella llegó el 12 de agosto. En un inicio llegó a urgencias. Si a urgencias, después se le pasó a piso y luego ya se pasó a terapia intensiva. Bueno, llegó con esa molestia después de hacer un viaje a Guerrero, donde dice que comió una torta de carnitas y que se sintió muy mal y que a partir de ahí fue cuando ya empezó a tener todas las molestias. Bueno, antecedentes heredofamiliares, tanto el padre como la madre dicen que no tienen antecedentes, neoplasias también interrogado y negativo, patología tiroidea igual negado y inmunológicos negados. Y hasta, bueno, en esta parte de personas no patológicos, bueno, pues come todos los días, no tenía alergias, caminaba y hacía ejercicio de manera diaria, o sea, aparentemente era una persona sana. O sea, sí había tenido hace 10 años una cesárea, pero en lo general llevaba una vida normal, sana, no tenía pues nada complicado. Y igual, como digo, no tenía alergias, no tenía enfermedades crónico-degenerativas, cesárea de 6 años, había tenido una fractura, se había hospitalizado por un evento quirúrgico, pero bueno, en general era saludable. Pesaba 59 kilos, estaba en unos 60, su índice de masa corporal 23.5 por kilo de peso. Digamos que estaba bien. Y bueno, aquí hice la historia de los diferentes diagnósticos que se le fueron dando, pero en resumen, bueno, empezó con la laringotraqueitis, disfagia en estudio, y ya en el tercer día ya empezaron a hablar de probable síntoma de Guillain-Barré, que digamos que esa es la patología más importante del paciente. Pero bueno, junto con ella se presentan otros problemas. Aquí cavernoma de la región pineal, este es un problema cerebral, desequilibrio del estado ácido-base, desequilibrio electrolítico, hipernatremia moderada y hiperuremia. Esto es hasta el día 25 de los diagnósticos. El 15 de agosto, anemia microcíclica hipocrómica. El 17 ya se le presenta neumonía. Luego tuvo una fibrilación auricular y
tuvo un edema cerebral. Y luego el día 28, pues más o menos a partir del 16 fue cuando se le empezó a dar alimentación por vía, por la zona nasal, nasogástrica. Y esa sonda se recomienda más o menos que esté un mes, a lo más un mes. Pero en este caso, pues fue relativamente rápido quitarla y ponerle ya la gastrostomía y la traqueotomía. También le quitaron la ventilación mecánica directa en boca-nariz, se hace la pasada acá. Y bueno, ¿qué es el síndrome de Guillain-Barré? Bueno, esto es bueno, siempre se maneja probable en lo que se hacen los estudios y se ve si se ratifica que la tiene. En todo este tiempo siempre se habla de síntomas de Guillain-Barré, como probable síndrome de Guillain-Barré, pero ya le empiezan a dar el tratamiento para esta enfermedad. Es una enfermedad autoinmune que principalmente se presenta después de una infección. O sea, primero tienes una infección por algo, tu cuerpo queda debilitado por esa infección, entra una bacteria que la más común para que te dé Guillain-Barré se llama Campylobacter jejuni, pero es terrible porque empieza a destruir las neuronas, las desmiliza. Es un recubrimiento que tienen las neuronas, pero sobre el sistema, no sobre el sistema central, sino toda la parte periférica. Sobre todo afecta a las piernas. Entonces, y bueno, y uno de los principales síntomas es el problema para tragar, que no pueden tragar ni siquiera la saliva, o sea, les duele muchísimo para tragarlo, y también por eso, esa es la razón por la cual luego le ponen la sonda nasogástrica para alimentarlo, para evitar que se debilite, porque cuando ella llega, pues se pasó a evaluación nutricional y en ese momento no era un paciente grave, sino, bueno, rápidamente empezó a agravarse, pero cuando entró se le hizo la evaluación y no se le hizo exhaustiva, se le hizo normal. Ok, y bueno, y otra parte que es terrible aquí es que no se cura. Se puede tratar, pero no se quita. Y el tiempo de recuperación es muy largo. Y bueno, hay diferentes subtipos. En este caso, el subtipo hablan de Miller-Fisher, que aquí una de las características más comunes es que el paciente empieza a ver doble, la dificultad para tragar, tiene mucho flujo nasal, y es la que tiene ella, pero además, pues yo creo que con muy mala fortuna, porque estos casos se dan principalmente en hombres y en personas mayores, y ella es mujer y todavía es mejor, tiene que andar. Y también, bueno, la otra mala fortuna en este caso es que la probabilidad de muerte es muy baja y de agravarse también es baja. Y ella ahora sí que cumple todas las estadísticas de las mínimas probabilidades. Ella no ha cumplido. Es mujer, es joven y está gravísima. Ok, bueno, el principal tratamiento que se le da a esta enfermedad es de inmunoterapia, que se le inyectan inmunoglobulinas, y la otra es plasmaféresis, que en este caso se trató con plasmaféresis. La plasmaféresis es un tratamiento donde le sacan plasma, le quitan anticuerpos, bueno, le pueden sacar de su propia sangre el plasma, le quitan todos los anticuerpos y luego se lo vuelven a meter, pero a grandes rasgos. Y en ocasiones puede ser de sangre de otra persona, pero igual le quitan todos los anticuerpos y se los hacen la transfusión. Es mejor, bueno, de acuerdo a lo que yo investigué, es mucho mejor la inmunoterapia, pero es mucho más cara para el tratamiento. Se hacen sesiones de 5 sesiones y que se espera ver ya resultados. Y mucha gente a partir de la segunda, sobre todo problemas que tienen, pacientes que tienen problemas para caminar, a partir de la segunda transfusión ya se empieza la mejoría, pero en este paciente pues desafortunadamente no se ha visto ninguna mejoría. Ok, y luego otra parte que aquí es algo
que se presenta en esta enfermedad es que es una enfermedad catabólica. O sea, el cuerpo empieza, en lugar de que el cuerpo sintetice todos los nutrientes que necesita a través de la alimentación que se le provee, aun cuando se está alimentando al paciente, el cuerpo no es capaz de sintetizar todos los nutrientes que necesita, sino al contrario, empieza a catabolizar todo para poder proveerle de glucosa al cerebro y tratar de cubrir los requerimientos mínimos para seguir viviendo. Entonces el paciente pues cada vez se deteriora mucho más rápido, porque todas sus reservas las utiliza, bueno, ya se las acaba y después lo que tiene de proteína en los músculos los utiliza para producir energía para el cuerpo y para la glucosa para el cerebro. ¿Qué es la degradación muscular? Y bueno, y también aquí hay otro sistema que se llama sistema ubiquitina proteasoma, que igual esta enfermedad del síndrome de Guillain-Barré lo altera. Este sistema etiqueta las proteínas para mandarlas a donde tiene que mandarlas al cuerpo para que las funciones. Y con el síndrome de Guillain-Barré, ese proceso de mandar a las proteínas donde debe de mandarlas al cuerpo también lo altera. Entonces también es otra pérdida de masa, es otra causa por la que hay pérdida de masa muscular. Y bueno, y junto con toda esta parte pues del deterioro de las neuronas, también se presenta dificultades respiratorias, problemas cardíacos, toda la parte de masticación, que bueno, esa ya está, digamos, como tratada con la alimentación por vía nasogástrica, y toda la parte de la motilidad del intestino. Entonces aquí el tratamiento, aquí hice un cuadrito de medicinas. Este es, bueno, es un cuadro de las medicinas que se le han dado, y hice una breve investigación de qué es lo que le están dando. Y son analgésicos, anticoagulantes, medicamentos para aumentar y bajar la presión, porque en ocasiones se le sube, entonces tienen que bajarla, y en ocasiones se le baja, tienen que subirla, entonces como que tienen que mantenerla. Pero era lo que estaba viendo, que bueno, son analgésicos para el dolor, la parte para equilibrar la presión arterial, también le dan anticoagulantes, bueno, inhibidores de la bomba de protones, pues para proteger todo su tracto digestivo por tanta medicina, antibióticos, sedantes. Aquí el fentanilo, que está muy de moda ahora, pues aquí también se lo dimos, porque es para el dolor, ¿no? Para evitar el dolor, como analgésico. Laxantes también para que pueda evacuar, porque además, bueno, una de las características es que en todo este tiempo que tuvo alimentación por vía nasogástrica no evacuó, empezó a evacuar un día después de que se le hizo el gastrostomía. O sea, ¿cuántos días pasaron? Pues pasaron, se le hizo, el 28 fue cuando se le hizo, dentro el 16, 14 días sin evacuar. 14, no 15, porque evacuó un día después de la gastrostomía. Y bueno, también le proporcionaron fósforo y potasio, y al final el día 29 le pusieron un antimicótico, tal vez también derivado de los dos procedimientos quirúrgicos para evitar infecciones, además de los antibióticos. Pero ahí está el antimicótico, se llama fluconazol. Y bueno, aquí los días que se le hizo la plasmaféresis fue exactamente cuando entró a terapia intensiva, el día 16. 5 sesiones, terminaron el día 20. Y bueno, aquí el objetivo de la terapia nutricional pues es cubrir sus requerimientos. Lo hicimos de acuerdo al peso y talla que tenía cuando ingresó al hospital. El peso era de 59 kilos, la talla de 1.6,
le hicimos un cálculo del gasto energético de 1475 con la recomendación de 25 kilocalorías por kilogramo al día. Y bueno, redondeado 1500, pero realmente sí nos quedamos sobre 1475. Y se le dio alimentación enteral 100% polimérica. Aquí no hubo ninguna alimentación integral artesanal, que la integral artesanal es la que podemos hacer en casa, lo que podemos hacer aquí, que son, pues es alimento licuado, muy bien colado, para que no se vaya a tapar la sonda y no haya necesidad de cambiarla. Pero en este caso desde el principio se le dio 100% polimérica. Y aquí vimos que empezamos cubriendo 1033 kilocalorías, pero al final quedamos sobre 1472, que era el requerimiento de 1400, bueno, por 3 kilocalorías. Entonces estamos viendo que a través de la alimentación 100% polimérica sí se cubrieron el gasto energético total de la paciente. En proteínas también lo cubrimos, se llegó casi a 2 gramos de proteína por kilogramo de peso. Lo que sí puede haber variantes, o más bien sí las hubo, fue sobre los requerimientos de lípidos y de hidratos de carbono. Pero en este momento lo más importante son las proteínas, porque estamos en esta labor de la enfermedad. Ya cuando pasa la parte crónica, que ya se ha estabilizado el paciente, ya entonces ya empezamos a equilibrar toda la parte de lípidos y hidratos de carbono, porque ahorita lo más importante es que el paciente viva, o sea, conservar la vida, es lo más importante. Y con estos requerimientos cubiertos, pues ella tiene lo necesario para poder responder. Y bueno, también se le mandó el Propofol, que también tiene kilocalorías. El Propofol es un anestésico, pero también cuenta para sus calorías, y en este caso contaría para sus calorías de grasa. Entonces aquí recibe un poco más de grasa. Por ejemplo, 1 miligramo de Propofol es igual a 1 gramo de grasa, lo que equivale a 0.9 kilocalorías. O sea que, pero dependiendo aquí la dosis, por ejemplo, aquí un día que se le dio 59 mililitros de Propofol, aquí tuvo más de 53 kilocalorías de origen de grasa. Y aquí bueno, aquí no se ve, es que como este archivo es de PDF, pero la glucosa no se ve, es que no sé por qué se pierde esa parte. Pero bueno, lo que vimos es que la glucosa empezó normal y empezó a subir y luego ya se la controlaron. Ahorita, si quieren, lo podemos ver en el teléfono, porque ahí sí se puede ver. Ok, bueno, aquí también hay otra variable que hay que observar, son el balance hídrico. Cuánto ingresa al organismo y cuánto sale vía orina. Aquí lo que vemos es que el signo negativo es cuando egresa más de lo que entra. Y entonces estamos viendo que ya acumulado sí entró más de lo que... sí salió más de lo que entró. Entonces eso pues era también como pregunta que me falta investigar, que aquí podría ser una deshidratación, porque aun cuando se le está ingresando alimentos, se le está dando soluciones, está saliendo más de lo que entra. En algún momento, por ejemplo, el segundo día ingresó más de lo que salió. Más de lo que salió. Pero nunca fue positivo, nunca retuvo más. El segundo día sí retuvo. Digan que estuvo hinchada. El segundo y el tercero, bueno, el cuarto no pudimos obtener la información del cuarto día, pero el quinto día, del segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, ahí sí tenía, aquí sí estaba reteniendo líquidos.
porque ingresó más de lo que ingresó. Aquí sí hubo una retención de líquidos. Pero a partir ya del día 21 de agosto, que sería como el 7º día de la semana, fue cuando ya empezó a orinar más la paciente. Y al final sí siempre fue más salida que entrada. Entonces aquí podría ser pues, una deshidratación. Tengo que investigar esto, qué significa. Bueno, aquí lo que les comentaba, ¿no? Que en la etapa aguda pues, lo más importante es preservar la vida. Y ya una vez que pase, que todavía no ha pasado, estamos en plena etapa aguda, más o menos en promedio hablan de 30 días y la paciente va ahorita entre el 16, 31, como 15 días en terapia intensiva. Entonces está en el momento más delicado. Y ya como les decía, en la etapa ya crónica, pues ya entonces ya empieza el objetivo de recuperar sus funciones, de poder comer sola, caminar, empezar a moverse. ¿Cuánto dijiste que dura la etapa crítica? 30 días. Para esa enfermedad. Para esa enfermedad, claro. ¿Qué te digo la boda? ¿Vale? Dijiste que la boda dura 30 días. Ok. ¿La boda o crítica, no? Crítica, ¿no? La etapa aguda dura 30 días. En promedio, siempre, cada paciente es muy particular, ¿no? Pero en promedio es más o menos lo que se espera 30 días. Y ya después de los 30 días, pues ya se esperaría que el paciente empiece a reaccionar. Y empieza ya de la nutrición. Ya ahí ya nos fijamos en los otros macronutrientes, que estén equilibrados, grasas, carbohidratos. Y también empieza toda la parte de fisioterapia para que la paciente pueda caminar, empezar a recuperar toda la masa muscular que perdió. Y bueno, se hablaba de donde yo lo investigué, que hay una suplementación con butirato para promover la ganancia de masa muscular, que esta sustancia se utiliza mucho en atletas y se ha visto que con esta sustancia se gana masa muscular. Y están probando esta sustancia para este tipo de pacientes. Entonces, ahorita de lo que con los pacientes y con quienes los han probado han visto resultados, pero ya cuando empiezan a moverse, porque esta paciente no tiene ninguna movilidad. Y bueno, pues su pronóstico ¿Qué es el butirato? El butirato es pues es una sustancia que utilizan los atletas para ganar masa muscular. Debe ser pues una proteína, ¿no? No sé. Y bueno, y su pronóstico es malo para la vida y para la función. O sea que si sobrevive, va a quedar mal. Y de todas maneras, para cualquier paciente que padezca esta enfermedad, más o menos su tratamiento de recuperación, de ejercicio, de recuperación de masa muscular, son 3 años. A partir de los 3 años, ya un buen pronóstico, podría empezar a recuperar todas sus funciones. O sea que sí está muy delicado. ¿Preguntas? ¿Ustedes creen o preguntan? Nos hablamos 3 días, ¿no? El hospital se tardó 3 días para iniciar la nutrición por sonda intral. ¿Creen que fue suficiente o qué pudimos haber hecho nosotros? ¿Nos pudimos haber dado cuenta? ¿O por qué nos tardamos 3 días? Pues mira, como comenté, al principio llegó sin riesgo, o sea, cuando se pasó a hacer la evaluación, pues sí tenía problemas de pasar la comida, le dolía, pero el primer diagnóstico fue de acalasia, disfagia, de dificultad para pasar los alimentos. Entonces, Esos 3 días fueron de hospitalización. Y antes de ingresar, ¿cuánto tiempo estuvo también en ayuno? la enfermedad empezó el 30 de julio
que estaba en Guerrero y empezó a sentir las molestias. Y se empezó a tratar con test y con o sea, sí fue al doctor, sí fue a verse y le recetaron diferentes medicinas, pero no tuvo respuesta. Y ya como se sentía tan mal, entonces ya fue cuando llegó aquí el 12. Entonces pasó 12 días con muchas molestias, pero sí comía, poco pero comía. Y entró, se le hizo la evaluación, no consideraron que... Yo creo que en la parte del 14, cuando ya entró un neurólogo a verla, cuando ya le empezó a revisar los ojos, porque dice que es una de las características que empiezan a ver doble, tal vez ahí fue cuando el doctor, el neurólogo, ya lo ligó a Guillain-Barré. Porque tampoco, bueno, de lo que yo estuve investigando, no hay así una prueba de entrada que te digan tienes síndrome de Guillain-Barré, que el diagnóstico no es tan claro. Y bueno, y yo creo que no es tan claro que todavía lo siguen denominando probable. Aunque ya tiene muchas de las características del síndrome, todavía en el diagnóstico no ponen Guillain-Barré, o sea, ya tal como una realidad, ¿no? Sino que están como cautos de ver si realmente es el diagnóstico. La pregunta es, de acuerdo a lo que investigaste a nutrición enteral, ¿crees que fue conveniente iniciar la nutrición después de 3 días? ¿O Bueno, se tardaron o fue muy rápido? Yo creo que estuvo bien, porque es lo que dicen, que una alimentación rápida, para que el cuerpo no pierda, pero que pues de por sí que lo perdió muy rápido. Pero la idea es que entre más rápido lo pongas es mejor. Entonces yo creo que 2 días estuvo bien. Yo creo que fue muy rápido. Sí estuvo bien atenderla de esa forma. Y el cambio de la gastrostomía, normalmente ¿cuánto puede durar una paciente con sonda nasogástrica? Aquí lo que comentan es que son 30 días, pero que yo considero que estuvo muy bien que la cambiaran a gastrostomía en menos de, o sea, no esperarte los 30 días para hacer el cambio, porque también ahí tienen problemas con el ventilador, como que el cuerpo se acostumbra mucho a respirar por la ventilación mecánica, y entonces cuando se lo quitas puede haber un shock. Entonces al hacerle la gastrostomía también de forma temprana es mejor que haberle dejado los 30 días. ¿De ese tiempo de la nutrición que lleva la paciente aquí hospitalizada ha perdido peso? ¿Cómo le has calculado si ha perdido peso, si ha perdido masa muscular? No ha perdido peso, de acuerdo. Bueno, ¿cómo lo calculas? Lo calculamos con la altura de la rodilla y con la circunferencia del brazo. ¿Eso es para calcular el peso ajustado en un paciente en cama. ¿Y cómo calculaste la pérdida de peso? Si es que hubo pérdida de peso, o se mantiene, o aumentó, tal vez. No se mantuvo, pero no, bueno, ahí la primera parte, no sé si fue por el enema, que tenía la retención de líquidos, pero el peso no se perdió, porque hace poquito le sacamos, es más, aquí está la hojita, le sacamos el peso con base en esos datos y se mantuvo. Mira, estaba en 59.71. ¿Y qué otras medidas antropométricas le tomaste? Solamente esas. ¿No le tomaste circunferencia de brazos, circunferencia de Sí, pantorrilla? circunferencia de brazos. ¿Y eso es para qué te ayuda? Precisamente lo saqué para calcular el peso. Y aparte, le tomamos la altura de rodilla, la circunferencia de pantorrilla y la circunferencia de brazo. Esas tres. Pero con el objetivo de tomar el peso, de calcular el peso. y si hubo pérdida de masa muscular, ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo sabes que hubo pérdida de masa muscular? Si lo que nos acabas de decir es que lo importante es evitar que pierdan más masa muscular. Pues porque, sabemos que es una enfermedad hipercatabólica, y en una enfermedad hipercatabólica pues pierdes masa muscular, pero que se la haya calculado no se lo calculó. Pero bueno, esa sería mi respuesta, porque ya sé que es una enfermedad hipercatabólica que tiene pérdida de masa muscular, porque está utilizando las proteínas para producir energía y producir glucosa para el cerebro. ¿Y este tiempo que lleva la nutrición no has tenido diarrea,
resistencia o no? No he evacuado. No ha evacuado. No he evacuado. Empecé a evacuar un día después de la gastrostomía. O sea, hoy es 31, fue el 28, 29, tiene 2 días de evacuar y he evacuado 3 veces. Ya, por lo menos antier y ayer evacué 3 veces y hoy todavía no me dijeron nada. Sí, ¿qué fórmula polimérica le dieron? El booster Alta en proteína. alta en proteína. Mira, creo que ese tengo El boost, ¿usted lo habían escuchado? Mira, aquí está. Ahorita aquí te lo tengo, ¿eh? ¿Y qué de otras poliméricas han escuchado? Mira, aquí está. ¿El Ensure? No, eso es Mira, aquí está la información del booster hiperproteico. De proteínas tiene 20 gramos, de lípido 6 y de hidratos de carbono 28. Y del contenido energético 246 mililitros. Y en caso de que te hubieran dicho que tú calcularas su nutrición, porque es indicación del médico, ¿no? El vos. Claro, todo ¿Qué esto tú es qué le darías? médico. Pues nosotros aquí lo que habíamos sugerido fue algo muy parecido. Está aquí, le habíamos sugerido, bueno, no estuvimos en pero le habíamos sugerido, con base en el cálculo 1475 kilocalorías, que coincide con lo que el médico dijo, y le habíamos recomendado 1.3 gramos de proteína. Pero me refiero, ¿qué otra fórmula le darías en lugar del vos? En caso de que el hospital diga no hay vos, ¿qué otra fórmula le recomendarías? Fórmula polimérica, de las que tú ya hayas investigado. Pues el soportán, y creo que ahorita es el que le cambiaron precisamente, porque hace ratito que fui, era el que le estaban dando de 200 mililitros. No sé, ¿no tienes alguna pregunta? ¿Algo ¿Alguna más? duda? ¿Algún comentario? Pues entonces ese sería todo. Y listo, ya. Entonces,